Hola jóvenes, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema de física. Te saluda el profesor Henry Iken y esta es una clase para tercero de secundaria. En la sesión del día de hoy, el tema número 2 será análisis dimensional. En esta clase hablaremos de una magnitud física, que es medir. Hablaremos de la clasificación de las magnitudes y finalmente algunas cositas sobre el sistema internacional. Muy bien. Lo primero que tenemos que recordar por aquí es tenemos que conocer acerca del análisis dimensional. ¿Qué cosa es, profesor, el análisis dimensional? Viene a ser una parte de la física que se va a encargar de estudiar cómo se forman las magnitudes físicas derivadas a partir de las fundamentales. Tiene finalidades como, por ejemplo, nos va a servir para comprobar la veracidad o falsedad de algunas fórmulas. También podríamos, con el análisis dimensional, poder deducir nuevas fórmulas a partir de datos experimentales o conocidas como fórmulas empíricas. Y también podríamos detectar algunos errores en los cálculos que se realizan. El análisis dimensional se basa en una ecuación dimensional. ¿Y qué es una ecuación dimensional? La ecuación dimensional va a ser un enunciado matemático que va a relacionar a las magnitudes físicas fundamentales con las reglas del álgebra, excepto la suma y la resta. Para denotar a una magnitud o a una ecuación dimensional, vamos a emplear este símbolo de los corchetes. De tal manera que si yo tengo dentro de los corchetes una letra A, se leería ecuación dimensional de A. Si yo tengo dentro de los corchetes la letra L al cuadrado, se leería ecuación dimensional de L al cuadrado. Los corchetes me van a indicar la ecuación dimensional de un determinado término que se encuentra dentro del corchete. Estas ecuaciones dimensionales van a corresponder a cada magnitud y en el caso de las magnitudes fundamentales, vamos a tener que cada una de estas magnitudes físicas se van a expresar con las siguientes dimensiones. Primero, debes recordar que tenemos a la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Como bien sabemos, estas son las 7 magnitudes físicas fundamentales. Cada una de ellas tiene su ecuación dimensional, que necesariamente tendrás que aprender. Tienes a la longitud, cuya ecuación dimensional es L, la masa, que es M, el tiempo, que está dado por la letra T, la temperatura termodinámica, que se expresa con el símbolo θ, la intensidad de corriente eléctrica, que es la letra I, la intensidad luminosa, que es J, y la cantidad de sustancia, que viene a ser N. Si te das cuenta, todas estas letras están en mayúsculas, porque no nos estamos refiriendo a la unidad, sino a la ecuación dimensional de cada una de las magnitudes físicas fundamentales. Estas magnitudes me van a servir para poder deducir otras ecuaciones que vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente tabla. Aquí tenemos, en resumen, ¿no?, las ecuaciones dimensionales fundamentales que te había mostrado hace un momento. L, M, T, θ, I, J y N. Con estas magnitudes podemos formar nuevas magnitudes, como por ejemplo el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la potencia, la presión, la velocidad angular, aceleración angular, la carga eléctrica, por mencionar solo alguna de estas. Y vamos a ver aquí con detalle cómo se utiliza cómo se obtienen estas
ecuaciones dimensionales derivadas. Por ejemplo, el área de cualquier superficie se va a obtener como L al cuadrado. Tiene relación pues con las unidades, ¿no? ¿Te acuerdas que la unidad del área es los metros cuadrados? Pues aquí sería L al cuadrado. El volumen sería L al cubo. Una de las reglas implícitas que se encuentran dentro de estas expresiones es que no hay divisiones. No se expresa como una división, sino tiene que expresarse como una multiplicación de varios factores, que vienen a ser justamente las magnitudes fundamentales. Entonces, aquí tenemos solo algunas de estas que las vamos a utilizar. Te sugiero que pongas pausa al video y tomes nota de las magnitudes tanto fundamentales como derivadas. Ahora hablaremos de algunas características que tenemos que tener en cuenta. Todas las magnitudes derivadas van a tener una forma especial que es la siguiente. Va a ser L, M, T, teta, I, J y N. Cada una de estas va a estar elevado a la A, B, C, D, E, F y G. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier magnitud se debe expresar así, como en forma lineal, y puede tener exponentes o de repente no los puede tener. Ahora, lo que no vayas a pensar es que todas las magnitudes se tienen que expresar así. No, a veces una magnitud solo depende de una, dos o hasta tres variables, no más. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la velocidad, la unidad de la velocidad son los metros por segundo. En este caso tendríamos metros, que viene a ser longitud. Debajo debería estar el tiempo, pero como el tiempo no puede expresarse como división, sube con exponente cambiado. Esto que te comento lo vamos a ver un poquito más adelante con un ejercicio. Bien, aquí justamente si nosotros conocemos cuál es la fórmula, por ejemplo, del área, el área de una figura geométrica. Si yo conozco el área de una figura, yo sabré, pues, recuerda que el área de un rectángulo, por ejemplo, es base multiplicado por altura. Si yo quiero saber cuál es la ecuación dimensional de la letra A, que corresponde al área, tendría que colocarle un corchete a cada uno de ellos. Y se leería así. Ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de la base multiplicado por la ecuación dimensional de la altura. Ahora quizás me digas, profesor, pero en mi tabla no aparece ni base ni altura. Lo que ocurre es que tanto la base como la altura se van a representar, o mejor dicho, se van a expresar en función de la longitud. Cuando tú mides la base de una superficie, lo mides con metros, y metros es longitud. Por eso es que aquí va a quedar longitud multiplicado por longitud. Y respetando las reglas del álgebra, como lo dice la definición, esto sería igual a L, pero elevado al cuadrado. Ya que cuando las bases en una multiplicación son iguales, los exponentes se deben sumar. Y acá está L a la 1 con L a la 1, que sería pues L elevado al cuadrado. En el caso del volumen, por ejemplo, debes recordar que la fórmula para determinar el volumen es base por alto por ancho. Y cada uno de ellos tiene una longitud. Tal es así que yo le pongo corchetes y se leería de esta forma. La ecuación dimensional del volumen es igual a la ecuación dimensional de la base por la ecuación dimensional del alto multiplicado por la ecuación dimensional del ancho. Y tanto base, ancho y alto se deben medir en unidades de longitud. Yo no puedo medir, esta base mide 4 segundos o 2 kilos, no 2 kilogramos. No, tienen que medirse en función de longitud. Así que esto sería igual a la multiplicación de L con L y L, lo cual me va a dar L elevado al cubo, el cual es la ecuación dimensional del volumen. Por aquí tengo también la densidad volumétrica, que se va a obtener de esta manera.
dividiendo la masa entre el volumen. El primer paso es colocarle corchetes a cada uno de ellos, a la masa, al volumen y a la densidad. Ahora, la ecuación dimensional de la masa sí lo vas a encontrar en tu tabla. Eso es igual a la letra M. El volumen lo acabamos de obtener, L al cubo, así que me va a quedar de esta forma. M dividido entre L al cubo. Pero como te acabo de comentar, no puede quedar expresado como una división. Entonces, esa letra L puede subir aquí, pero para ello tendría que cambiarle el signo al exponente, quedando así M multiplicado por L elevado a la menos 3. Estos exponentes que aparecen aquí son justamente los valores que puede tomar A, B, C, D, E, bueno, y cualquiera, ¿no? Y pueden ser fracciones o también pueden ser números negativos. Vamos a ver más ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso en que tú conozcas las unidades. Si tú sabes que las unidades del área son los metros cuadrados, automáticamente puedes acordarte y decir que sería la ecuación dimensional L al cuadrado. Si te acuerdas que la unidad del volumen son los metros cúbicos, de frente podrías decir que la ecuación dimensional del volumen es L al cubo. Y de igual manera, si tú te acuerdas de la unidad de la densidad, que es kilogramos sobre metros cúbicos, también puedes llegar a la misma conclusión. Masa sobre longitud elevado al cubo. Lo vas a simplificar haciendo que él suba con exponente cambiado y me quedaría de esta forma, ¿no? M por L a la menos 3. Algunos ejemplos adicionales como el de la velocidad. Yo creo que para ninguno de nosotros es extraño saber que la unidad de la velocidad son los metros por segundo. Ahora piénsalo un momento. Metros, le corresponde una dimensión. Viene a ser L, ¿no? L. Y a los segundos le corresponde la ecuación dimensional del tiempo. Y como no puede quedar como una fracción, esto debe subir con exponente cambiado. Probablemente te preguntes, profe, pero ahí no veo exponente. No se ve, pero sí se encuentra presente. ¿A quién nos referimos? Pues a la unidad. Tal es así que la respuesta me quedaría L por T a la menos 1. Algo similar va a ocurrir con la aceleración, que es M sobre metros por segundo cuadrado, el cual debería subir con exponente cambiado, y me va a quedar así. L por T a la menos 2. Finalmente, la fuerza es masa por aceleración, masa está en kilogramos, y la aceleración está en metros por segundo cuadrado. De tal manera que me quedaría de esta forma. M por L por T a la menos 2. Y listo. Entonces, con esto vamos a pasar a la resolución de algunos ejercicios. Juntos vamos a resolver algunos problemas adicionales. Esto sería todo por ahora. Nos vemos en clase. Hasta pronto.